¿Y qué más? ¿Qué cuentan, pues? ¿Qué más hicimos? ¿Qué más se acuerdan? ¿Qué comandos son los más usuales en Git? Nada, no se acuerdan. ¿Para qué sirve Git init? Es el de iniciar. El de iniciar, sí, perfecto. ¿Qué más? Hicimos ¿Para qué git así? push, git El de git status. status, git add punto, git commit. Listo. ¿Y qué hace Git add punto? Git Agrega add, los cambios a la copia local del Git. listo, muy bien. Y adicional a lo de Git, ¿qué más vimos? Hablamos Adicional, algo sobre HTML. eso. ¿Y qué es HTML? ¿Qué es? ¿Sí se acuerdan o nada? Hipertext, market language, ¿o no? O lenguaje de marcado de hipertextos, ¿sí o no? Que tiene una relación muy especial con quién. Con CSS, Sí, válido. ¿Y con quién más? con Java. Con Java y le falta un poquito. ¿Con Java qué? ¿O Java normal? JavaScript. Eso, muy bien. Entonces, vamos a retomar. Les voy a comenzar a presentar pantalla por acá. Vamos a retomar donde dejamos la sesión anterior. Vengan, ya les comparto. Toda la pantalla esta de acá. ¿Sí o no? Me dicen si ya están viendo una pantalla toda blanca. Sí, profe. Listo. Muy bien, esperen, yo les doy acceso por acá a estos compañeros. Listo, muchachos. Scalidrado, ¿sí o no? Aplicación muy buena para hacer esquemas, para graficar, para plasmar ideas, ¿sí o no? Acá hemos estado, de hecho, por acá están los espacios. Básicamente, yo la semana pasada, ojalá los estén pudiendo hacer, son cursos muy cortos, son cursos de 2 horas. El que dura 5 es porque les hablan CSS y lo dan muy claro. Entonces traten de hacer el larguito de ser posible porque la idea es que pues, si nosotros vamos a crear una aplicación, la creemos con un frontend. Entonces, la semana pasada nosotros básicamente hablamos de 3 cosas. Espérame, yo acerco un poquito más esto. Hablamos de HTML, ¿sí o no? Hablamos de, bueno, este no lo mencionamos, pero ya lo vamos a decir, y de JS. Y que básicamente estos 3 es lo que fundan el desarrollo web, ¿sí o no? Estos 3 nos hablan de desarrollo web. Estos son como los necesarios. Se pueden usar más tecnologías, claro, pero yo con esto me puedo defender. ¿Qué JavaScript es el lenguaje de dónde? Esto lo hicimos como claridad. ¿JavaScript es el lenguaje de qué? ¿Que se ejecuta dónde? A ver, cuenten pues. ¿Qué particularidad tiene JavaScript? En el navegador, ¿sí o no? JavaScript es el lenguaje que se ejecuta en el navegador. Esto es un lenguaje de programación. Que este de acá no es un lenguaje. ¿Listo? No es un lenguaje. Simplemente maneja una sintaxis o unas etiquetas. Maneja etiquetas semánticas. Bueno, ahí disculpan las tildes. Yo sé que eso tiene tildes. No es un lenguaje, maneja unas etiquetas semánticas, entonces nos maneja, por así decirlo, la sintaxis del navegador y qué se va a ir mostrando y cómo se va a ir mostrando, ¿cierto? Entonces este lo que nos da es como la estructura base. Mientras que, venga, que es que esto no es, esto de acá es el desarrollo web, son estos 3. Mientras que CSS, porque ahí parecía que CSS fuera el desarrollo web. Mientras que CSS nos agrega el detalle visual. Este es el que pone bonitas las páginas web, ¿sí o no? Entonces vamos a pensar en que nosotros tenemos, por ejemplo, una casa, ¿sí o no? Va a ser una casa ahí
súper macheteada. Vamos a ver si... Bueno, esto es una casita. Esto es una casita y tiene su puertica acá, ¿cierto? Normal. Y por acá tiene una ventanita chiquita, esas de las que hacíamos cuando éramos bebés, que estábamos como en primero de primaria, ¿cierto? Entonces esto es una casita. Este es como el ejemplo, ¿cierto? Esta es nuestra casa. Acá está una cosita muy importante que es para abrir la casa, ¿cierto? Y por acá podríamos ponerle, yo no sé, no, dejémoslo así, para no enredarnos más. Esta es nuestra casa, ¿sí o no? ¿Qué pasa? Que si nosotros vemos este ejemplo, como las cosas de las herramientas que usan el desarrollo web, en este caso HTML, CSS y JavaScript, ¿sí o no? Esto es lenguaje, venga, que acá lo dejé en medio. Lenguaje del navegador, ¿sí o no? Se ejecutan en el navegador como tal. Entonces nosotros tenemos esta casita. Si yo les digo a ustedes que nos acerquemos a estas tres definiciones por medio de esta casa, ¿qué representaría? ¿Sería representada por HTML, CSS o JavaScript, teniendo en cuenta esto? El HTML no es un lenguaje, pero me da una estructura. ¿Listo? El CSS no es un lenguaje, pero nos da un diseño visual, nos mejora el diseño visual. Y que JavaScript es un lenguaje y que nos da funcionalidades, o sea que tiene interacción con el usuario. Tengan en cuenta esos tres acercamientos para podernos asociar con la casa. Entonces, en este momento, si nosotros tenemos esta casa que está en obra negra, que tiene una puertica, dos ventanas y un techo por ahí todo gordo, esta estructura sencilla, ¿a cuál de estos tres elementos le pega? Profe, sería a CSS. No, HTML. todavía, pero casi, ¿sí o no? Eso le está pegando al HTML. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo, vea, dentro de esta casita hay dos ventanitas, ¿sí o no? Y dentro de la casa también hay una puerta. Y a la vez dentro de la puerta hay un pasador, ¿sí o no? Una cerradura, ¿cierto? Esa es la estructura HTML. HTML me ayuda a mí a definir mi estructura. ¿Cómo se va a ver una página web? Que la página va a tener un título. No, que va a tener un contenido. Dentro de ese contenido van a haber 3 párrafos y 2 imágenes. Básicamente lo mismo. Esto podría ser un contenido con 3 imágenes, por así decirlo. Entonces, esta estructura, así por sencilla que esté, es HTML puro. Si ya nosotros llegamos y le hacemos a la puertica un rayadito, ¿sí o no? Ay, venga, yo como lo podemos hacer. Yo creo que por acá hay una forma de hacerlo eso. Si ya llegamos y le hacemos esto a la puerta, ¿sí o no? Le hacemos esto, la vamos a poner bien payaso. Le hacemos esto a las ventanas, ¿sí o no? Y pintamos este de acá, yo no sé, en amarillo y este de acá en naranjito. Nosotros, bueno, sí, nosotros ya que estamos haciendo con el HTML, ¿qué estamos creando? Utilizando el CS que agregaría detalle visual, ¿no? Exacto. Mientras tanto, el CSS toma el HTML y le agrega una definición visual, le da unos estilos. Listo, es que de hecho CSS significa hojas de estilos en cascada. Otra vez, recuerden que los lenguajes de programación normalmente son en cascada. ¿Qué quiere decir? Que toman la primera línea y se van ejecutando hacia abajo, como una cascada, ¿sí o no? Que cae de arriba hacia abajo. Entonces, este de acá es hoja de estilos en cascada, en inglés, pues, traducido al español. Mientras que este me da la estructura, este me la modifica visualmente. Pero, ¿qué pasa si a la puerta la podemos abrir? ¿Sí o no? Si a esta puerta la pudiéramos abrir y permitir que la gente entrara, como también las ventanas abrirlas y cerrarlas. Ahí ya que estaríamos haciendo. Dándole funcionalidad a la casa. ¿Y eso en qué se representa? En En este. JavaScript. Exacto. Entonces, básicamente así funcionan las páginas web. Nosotros comenzamos con una estructura básica, con CSS le agregamos detalle, le decimos cómo queremos que se vea,
pilas, con CSS también podemos agregar funcionalidad. ¿Listo? No es lo mejor, pero se puede. Pero funcionalidad que visual. ¿Sí? Listo. Acá le podemos agregar funcionalidad visual. Ejemplo, esto tiene un letrerito y yo quiero que el letrerito esté cambiando de color y toda la cosa, o que estén cambiando algunas palabras. Básicamente con CSS también le podemos agregar, además de detalle como colores, cambie, modifique, le podemos agregar funcionalidad visual. Y con JavaScript ya agregamos todo lo visual. ¿Qué pasa? Que una casa, además de la parte exterior que debería tener un acueducto, debería de tener un tendido eléctrico, o sea que esas son cosas funcionales. Básicamente ese sería el acercamiento de JavaScript más a fondo dentro de la casa, ¿sí o no? Entonces miren que con este ejemplo ya medio nos acercamos un poco a cómo un desarrollo web se va comportando. HTML estructura inicial, CSS modifica lo visual y JavaScript le agrega funcionalidad. Bien hasta ahí, muchachos. ¿Entendido alguna inquietud? Hola, profe, ¿me escucha? Sí. Profe, yo he visto por ahí que algunos dicen que Python también sirve para creación de páginas web. ¿Eso es cierto? Como backend, sí, pero todo lenguaje de backend necesita lenguaje estático y ahí entra HTML. HTML es estático porque él de por sí no cambia, ¿sí o no? Alguna cosa es estática cuando no está cambiando, cuando él de por sí no cambia. Pero ¿qué necesita HTML para cambiar? Un JS. Adicional, yo a algo estático le puedo agregar un lenguaje de backend, un lenguaje atrás, ¿sí o no? Y lo que haría es, por ejemplo, conectar Python, conectarlo al frontend. Listo, lo conecto al frontend como por medio de uso de frameworks o librerías. Normalmente el más fácil acá para generar o construir esta conexión, el más sencillito es Flask, ¿sí o no? Ese es el más sencillo, pero por acá está el de nuestro querido amigo colombiano que es FastAPI. Es un framework que desarrolló un colombiano y que es muy bueno y conocido pues a nivel mundial, pero es más avanzado. Pero inicialmente este sería como el más sencillo. Adicional, si queremos crecer un poco más, entonces estaría Django. Pero yo con Python podría construir, ¿sí o no? Y podría generar el comportamiento o manejar el comportamiento de la página por medio de Flask. ¿Listo? Pero él de por sí no. Él sí solo no, él no puede generar HTML, siempre se va a necesitar HTML, CSS y JS. Ya que uno haga una configuración adicional para que esto se comunique, este frontend se comunique con esto que sería el backend, es diferente. Pero el único que en sí, que definitivamente no necesita nada por detrás es JavaScript. ¿Por qué? Porque es el lenguaje del navegador. Bueno. Profesor, que yo tendría que hacer, yo podría hacer una página, y perdón si me devuelvo a lo que acabo de decir, pero ¿no podría hacer una página entre HTML, CSS y Python? Sí, por eso. Pero ¿usando qué? Librerías. Python se mueve con librerías, ¿sí o no? Ajá. Entonces, tú para poder conectar ese backend de Python con un frontend, para que él vaya y lea el HTML, tienes que usar alguna librería. En este caso, pues, usarías Flask, ¿cierto? O usarías un casi framework, como FastAPI, o usarías un framework como Django. Pero normalmente no hay forma. ¿Qué pasa? Que hay veces la gente cree que por detrás, por ejemplo, acá está Java, ¿sí o no? Y hay unas cosillas que se llaman JSP, creo que es así. Espera, Java Server Page, sí. Entonces acá hay unas cositas que se llaman Java Server Page que conectan a Java con un HTML. ¿Y qué está haciendo eso? Está mandándole variables del backend al frontend. Perdón, no sé si ahí los perros se vuelven a ladrar. Entonces, él lo que hace es que por medio del JSP
Java Server Page o por otras librerías como TimeLeaf, él le manda las variables del backend al frontend. Y esas variables del backend al frontend le agregan funcionalidad, pero siguen siendo frontend por un parte y backend por otro con un intermediario. ¿Listo? El único así nativo es JS, pero acá podríamos usar Node.js o podríamos usar Vue sin tener que usar un backend y ya estaríamos trabajando básicamente con el frontend. Pero bueno, ahí nos vamos adelantando mucho a otros temas, pero déjanos dejar como eso. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. El lenguaje de Python no se maneja como el de JavaScript, que uno lo puede, pues uno va escribiendo y va saliendo ahí. Y el de Python hay que una aplicación. Espérame, otra vez, retoma. ¿El lenguaje de Python va saliendo dónde? Pues como un editor de texto, uno lo puede editar en un editor de texto o hay que descargar una aplicación. No, ahí tienes que descargar Python como tal. Tú debes de descargar, tienes que tener instalado Python. Si no, mira. O el VS Code, ¿no? ¿Cómo? O el VS Code también. No, necesitas Python. Este requiere una instalación. Si no, el VS Code no va a encontrar nada que interpretar de Python, porque él se debe instalar en el computador. Mientras lo que hablábamos la semana pasada, JavaScript, nosotros no tuvimos que haber instalado nada en JavaScript. ¿Por qué? Porque es que es algo que se ejecuta normalmente. Y nosotros que necesitamos simplemente un navegador, y esto ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Sacamos la consola y le decimos var, nombre, igual a, yo no sé, a Pedro, ¿cierto? Y miren que acá no hemos instalado nada y yo le digo, hey, mostrame a Pedro. Ay, perdón, mostrame a nombre. Y él me muestra que nombre es Pedro. Acá no hemos instalado nada, pero si yo voy a tratar de acá, en el navegador o en un Visual Studio, sin instalar Python, de crear algo, en Python es muy sencillo. Yo le puedo decir nombre, ¿sí o no? No le tengo que poner nada adelante y le digo Pedro. Y acá, miren, hay un error, ¿sí o no? Entonces, Python sí requiere instalación. Normalmente es un lenguaje de backend. ¿Listo? Es lo normal que se use como lenguaje de backend. Digo que es lo normal que se use como lenguaje de backend porque es el lenguaje de ciencia de datos. ¿Sí o no? Entonces, no es necesariamente un lenguaje de backend. Puede ser un lenguaje de analítica, de ciencia de datos. Fred, ¿tienes la mano levantada? Sí, Listo. profe, buenas noches. Dale. Dos preguntitas. Sí, se me olvidaron. ¿TypeScript es lo mismo que JavaScript? No, TypeScript es, pues realmente en el fondo sí, pero TypeScript es como que quisieron evolucionar un poco a JavaScript, le quisieron dar un poco más de orden. Pero en el fondo él lo que hace es que eso es otro lenguaje, pero otra vez, en el fondo es JavaScript. Es otro lenguaje, entonces tú tienes una sintaxis en JavaScript, en TypeScript, perdón, y cuando él se ejecuta, cuando él corre, toma toda esa sintaxis y la pasa a JavaScript. Pero también es un lenguaje del navegador. Ok. Y la otra es, ¿hay algún lenguaje que sea como el mejor de backend? ¿O eso No, depende? sí, eso a la otra vez también tocamos de tema y eso depende de la empresa donde estés, donde lo que más te guste, ¿cierto? Lo importante es que el desarrollador tenga buenas prácticas de código limpio, conozca buenas estructuras, maneja algún modelo, sepa bien la teoría, porque si no nos vamos a encontrar con un código muy desordenado, más que cuál es el mejor, ¿sí o no? Ok. Gracias, profe. Profe, ¿cuál sería la diferencia o bueno, no sé si hay diferencia entre utilizar JavaScript, usar PHP o usar .NET? ¿Servirían para lo mismo o...? Acuérdate otra vez, JavaScript no lo compares con un lenguaje de backend, ¿sí o no? JavaScript es un lenguaje de frontend. Entonces, sácalo de esa comparación, pero si puedes dejar PHP y C#, porque esos dos son usados para backend. Entonces, ahí ya tú comienzas a hacer pros y contras de cuál te gusta más, ¿sí o no? Que PHP por esto, que C# por esto. Pero con JavaScript normalmente, si tú haces una aplicación web, tú vas a necesitarlo. Tú obligadamente lo vas a necesitar, en algún punto lo vas a necesitar.
usando un framework como tal o directamente JavaScript, que cuando se usa directamente JavaScript se le llama vanilla JavaScript, ¿sí o no? O vainilla JavaScript. Si usas un framework, entonces ya tú miras si usas React, si usas Angular, si usas Vue, pero estás tocando JavaScript. Mientras que el backend es lo que la empresa o lo que vos como desarrollador independiente dicte, lo que más te llame la atención. Pero estos tres son fundamentales, siempre son muy fundamentales, por eso la invitación a que los estudien, a que los miren bien y los vayan. Acá los vamos a medio a tocar, pero yo no me voy a enfocar mucho en HTML y CSS porque la idea es que sean muy buenos en desarrollo, obviamente sin dejar esto de lado y entendiendo qué significa cada cosa más, no que vayamos a hacer una aplicación monstruosa, para eso usamos alguna librería o algo extra, pues como tal que ya nos traiga un frontend bonito. Bueno, muchachos, entonces básicamente eso es lo que habíamos visto. Tocamos pues la semana pasada cómo crear un primer proyecto de HTML, cómo generar un JS sencillito, vimos el alert, vimos pues cómo mostrar cositas así. Y ya el CSS, este sí no lo tocamos, pero este es lo que le agrega la funcionalidad. Yo por acá, en el proyecto anterior, en donde estábamos, en este de acá, teníamos dos HTML, ¿sí o no? Y acá estábamos dejando la teoría. Por acá yo creo un prueba.py, pero pues Python no lo vamos a usar. Lo voy a mover otra vez a la bandeja de reciclaje. Y entonces acá, yo la otra vez les dije, si ustedes quieren generar esta documentación rápida, un signo de admiración, y él se los completa, ¿cierto? Entonces tengan eso ahí presente. Y no se les olvide la estructura del HTML, ¿sí o no? La estructura del HTML, pongámosla por acá. El HTML siempre va a tener un head y un body, ¿sí o no? Y que estas son etiquetas. O sea que como son etiquetas, tienen apertura y tienen cierre. Y que a la vez que como son etiquetas, la estructura. Dale. No entendí lo del signo de admiración. El signo de admiración es un comando, ¿sí o no? O sea, es un acceso rápido. Tú le pones signo de admiración y él te trae esto. Y te dice, mira, esto es una abreviación de Emmet. Emmet son estas anotaciones que nos trae Visual Studio para que creen cosas rápidas. Entonces, si tú le das doble clic o le das tab, él te trae esta característica de HTML, ¿sí o no? Que es lo que estábamos mostrando por acá. Él te trae el HTML con su head y con su body. Y no le puede como HTML5. Sí, también. La otra vez también lo vimos, pero me parece más largo. Pero es igual, sí. Lo puedes escribir como HTML5 y lo seleccionas y te genera el mismo. ¿Sí o no? Es que no me sabía esa ruta. Listo. Mira que es que él te lee el del .type como tal, ¿cierto? Entonces tenemos esto. Tenemos la estructura que es el HTML, la cabeza y el body. Y que en la cabeza va la metainformación, información que no es visual para el usuario, ¿sí o no? Y que todo lo que es visual para el usuario va a ir en el cuerpo, ¿cierto? Eso es lo que teníamos hasta ese punto y teníamos por acá habíamos hecho como unas parades. Adicional que todo en HTML tiene unas etiquetas y que las etiquetas tienen una apertura, la voy a mostrar esta aunque está en comentario, recuerden que esto en comentario no lo lee el código, una apertura y un cierre que se denota por este slash como tal, ¿cierto? Y la etiqueta se llama igual, un H1, un encabezado 1, un encabezado 1. Hay muchas etiquetas, ¿sí o no? Hay demasiadas etiquetas, pues de vez en cuando miraremos algunas. Adicional, por acá creamos una carpetica CSS y por acá tengo un HTML diferente para que miremos algo. Dale, Velasco. Sí, ¿no? Bueno, Dani, entonces... Yo. Sí. Lo del index siempre va a ir, pues cuando uno va a crear otra carpeta, uno pone index o eso... ¿Quién le recuerda a Dani? ¿Por qué se pone index acá? Eso también lo mencionamos la vez pasada. ¿Por qué ponemos index y en esta no? ¿Sí se acuerdan o nada?
Como que es ¿Alguien el lo nombre sabe? que el navegador siempre busca para abrir la primera página. Exacto. Este es el orquestador. Este es el gestor de los HTMLs. Entonces, siempre debe haber uno y solo uno. Listo, un index HTML. Este es el que siempre van a abrir. Este no. Si yo abro mi HTML y lanzo mi aplicación, él va a venir a leer este index. Y Él se cuando puede abrir lee, otro, dale. se puede abrir otro con el mismo nombre o no. Pero en otro proyecto, Ah, tocaría. Ah, ya. O sea que esto listo. solamente me guardaría solamente este archivo ya. No me abre otro. Este es el gestor, sí. Acuérdate, este es el gestor de los HTMLs. O sea que como es el gestor, este llama a este le dice, igual que un administrador, ¿sí o no? Un administrador o un jefe te llama a vos y te dice, hey, vení y hagamos tal cosa. Eso es un gestor de HTML y eso es lo que hace el index como tal. Listo. Yo no sé quién es J. Velasco, pero tiene la mano alzada y si quieres hablar de una. ¿No? Bueno, de pronto tiene problemas con el micro. Entonces, vean. Recuerden que HTML es hipertextos o lenguaje marcado por hipertexto. Entonces, se basa también en hipervínculos. Si ustedes ven acá, yo acá hice una etiqueta de tipo A. Listo, así se llama la etiqueta de tipo A. Esa etiqueta de tipo A tiene un atributo. Los que vayan por dentro, voy a venir por acá. Entonces, por acá existen unas cosas que se llaman etiquetas. Y esas etiquetas por dentro tienen atributos. Listo, tienen atributos. ¿Ustedes qué entienden por atributos, chicos? ¿Qué entendemos por atributos? Entonces, por ejemplo, pongamos el caso de esa etiqueta A. Abro la etiqueta. Características. Exacto. Cierro la No, pues yo he etiqueta. entendido también que un atributo puede tener valor. Sí, sí. Es que una característica puede ser la estatura y la estatura tiene un valor. ¿Sí o no? Pero sirve, ¿sí o no? Y gracias a la compañera. Entonces, vean, esta etiqueta, pongámosla en negrita, pues que es que ese color, ya nomás. Esta etiqueta es la etiqueta A, ¿sí o no? Y dentro del menor y el mayor, bueno, el mayor realmente y el menor, nosotros ponemos texto. Y ese texto se pinta o se muestra en la página web. Esto es lo que se muestra. Esta etiqueta simplemente es para darle un estilo o para decirle al HTML qué tipo de etiqueta hay. Entonces ella tiene características. Estas no son las características. Esto es cualquier cosa que nosotros vayamos a decir. Las características estarían acá. ¿Sí o no? O los atributos, como me dijo la... perdón. Los atributos o, o las características, como me dijo la compañera. Entonces esta de acá, acá adentro, irían los... pero no me deja hacerlo así. Irían los atributos. ¿Sí o no? Esos atributos nos ayudan a definir algunas funcionalidades, nos ayudan a definir estilos. Cuando decimos estilos es el color, es el tamaño, así como en Word, ¿sí o no? Es el lineado, es el tipo de letra. Entonces acá adentro nosotros definimos estilos, ¿cierto? Pero también podemos definir o funcionalidades. Son muy importantes estos atributos en las etiquetas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una etiqueta, yo le puedo decir, ve, la letra va a ser, yo no sé, Arial 17, ¿sí o no? Y va a ser de color rojo. Eso es un estilo. La funcionalidad, que cuando le den clic acá a este texto, porque otra vez, esto no lo ve el usuario ve el texto que ponemos dentro de la etiqueta. Que cuando le dé clic acá, entonces que haga algo. Que se borre la palabra texto, que lo lleve para otra página, que haga algo. En este caso, miren acá, tenemos un texto que cuando lancemos el servidor, que ya lo saben lanzar, necesitan la extensión Live Server. Entonces, cuando le digamos Open with Live Server, él va a venir y va a leer el index. Él no va a leer todavía el auxiliar.
pero nos va a mostrar ir a la página auxiliar, ¿cierto? Y acá tenemos un atributo. Ese atributo de esta etiqueta es un href, ¿cierto? O un hipertexto de referencia, o sea, un hipervínculo, ¿cierto? Cuando yo le dé clic acá, él me va a hacer que este hipervínculo se active y me lleve a esta otra página. Y cuando llegue a esta página me va a mostrar lo que hay en ella. Entonces miremoslo en ejecución. Yo separo esto acá y traigo este para acá. Lo hacemos un poquito más pequeño. No, un poquito más grande. Le voy a decir en index, desde index, le voy a decir open with light server. ¿Sí o no? Él me trae, miren que él no nos está mostrando la etiqueta, ni nos está mostrando nada de esto. Yo como lo veo que lo tiene, clic derecho, inspeccionar, y nos trae la etiqueta, nos trae, perdón, toda la estructura HTML. Acá sí lo muestra porque yo estoy inspeccionando el código HTML en la página. De hecho, me muestra los comentarios, pero recuerden que esos comentarios no los lee. ¿Cuál es la única que está identificando? Esta etiqueta del hipervínculo, que dice ir a la página auxiliar. Y miren que lo pinta subrayado. O sea que eso es una decoración. Por ende, esto ya tiene un estilo. Lo que les mencionaba ahora, las etiquetas pueden ya tener estilos predefinidos. O yo se los puedo cambiar con CSS. Entonces, él de acá ya me lo está pintando. Cuando yo le dé clic acá, él me va a lanzar auxiliar HTML. Hasta que yo no le dé clic acá, este auxiliar no se va a ejecutar. Siempre se va a recargar el index, ¿sí o no? Entonces, ahí ya tienen cómo lo hacen, cómo lo ven. También desde el navegador, nosotros podemos decirle con esta flechita, hey, vení, seleccioname este. Y desde acá, ejecutarlo o darle doble clic y modificarlo. ¿Qué pasa? Que obviamente eso no va a cambiar lo que haya detrás. Esto simplemente me va a actualizar por un momento mientras yo no recargue la página. Ahí lo edité dándole doble clic y le cambié el texto. Pero si yo actualizo la página, vuelve a lo que el servidor le está diciendo que muestre. Cuando yo le dé clic acá, me va a cargar la página auxiliar. Y esa página auxiliar nos está mostrando un hola mundo. Si yo me voy para la página auxiliar, esa página auxiliar tiene unos estilos. ¿Cómo se llama lo que le da estilos al HTML? Chicos. CSS. 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 Entonces, mírenlo ahí. Esta es la forma de nosotros vincular el CSS. Pues, la forma inicial, porque normalmente los CSS deberían de ir por separado, pero los vamos a aprender ahorita o luego. Pero así es como yo le digo. Entonces, vean, el que está diciendo, él va a la etiqueta cuerpo, recuerden que este es el body, ¿sí o no? Entonces, él le está diciendo, vaya, tome la etiqueta cuerpo y aplíquele estos estilos, ¿sí o no? Le está diciendo a la fuente, póngale Arial, de tipo sans serif. Esto es un poco complejo, es la forma en que se muestran las cosas, ¿sí o no? Igual alinee los ítems al centro, el alto va a ser 100 view por high, ese es el tamaño, tenga un margen. Les recomiendo que hagan el cursito de CSS porque creo que esto no lo tocamos, CSS no se toca hasta muy adelante. Entonces váyanlo viendo porque esto es muy importante. ¿Qué está haciendo él acá? Moviendo los atributos. ¿De qué etiqueta? Del body, ¿sí o no? De este de acá. O sea que podemos decir que yo puedo cambiar el tipo de letra o puedo cambiar el color, sí. Lo pueden hacer desde acá o lo pueden hacer desde la misma etiqueta, que no es recomendable. Entonces ustedes separan en la etiqueta, que se me perdió, en el body, acá adentro donde van los atributos y lo pueden ir modificando. Miren que esto arranca por algo que se llama style, entonces yo debo de decirle style, ¿sí o no? Y él ahí me dice, hey, venga, style, ¿qué vas a hacer? Ah, ¿qué atributo voy a mover? Ah, yo voy a mover el background color, ¿sí o no? Y le voy a poner un azul, bueno, no sé qué le puse, le iba a poner un azul. Y le vamos a poner un azul, ¿cierto? Entonces recargamos. Él nos cambió. ¿Por qué? Porque él está actualizando todo el cuerpo de la página. ¿Con qué? Con una etiqueta que se llama estilos, que la podemos tener separada acá arriba en el head o separada en un archivo diferente. Ojo, los estilos se mueven en el head cuando son así generales. Cuando son particulares, los podemos mover desde la etiqueta. ¿Listo?
desde la etiqueta en la que necesitemos, en la que estemos parados. O sea que lo mismo podríamos hacer en las otras etiquetas. Miren que estas ya tienen unos atributos y ya se los voy a explicar. Bien, hasta ahí, muchachos. Las etiquetas tienen atributos. ¿Cómo los conocemos? Investigando, estudiando, probando, mirando. ¿Listo? ¿Cuántos atributos hay? Muchos atributos. ¿Y qué hacen los atributos? Me generan. ¿Cómo fue que les dije? Ya se me olvidó. Me generan. Espérenme, que es que ya me olvidé para que no nos perdamos por acá. Nos generan estilos o funcionalidades, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, este de acá me está agregando estilo. Este de acá, o este y este, porque son dos diferentes, nos están agregando funcionalidad y ya vamos a ver qué funcionalidad tiene. Bien hasta ahí, muchachos. ¿Sí o no? Sí, profe. Pilas, no, siempre la invitación es a no se queden, prueben, estén probando y no se queden con lo que yo les voy mostrando. Este ejercicio no es para que lo hagan. Si quieren, pues después lo miran en la grabación y lo implementan ustedes escribiéndolo. Es una buena práctica, así sea copiar el código, pero que yo mismo lo copie, porque voy entendiendo y yo le puedo ir agregando cosas. Entonces, ojo, otra vez. Los estilos se pueden agregar directamente en la etiqueta, no recomendable, vuelvo y les digo, eso no es recomendable, o se pueden agregar en el head, ¿sí o no? Venga, dejémoslo acá, pongámoslo por esta partecita. Esto no me está dejando mover así. Entonces, ¿sí o no? Acá. Se pueden agregar en la etiqueta o en el head. Ojo, esta en la etiqueta no recomendable o en el head y preferiblemente en un archivo aparte. Listo. Esa es como la idea del CSS. Bueno, entonces se pueden agregar en la etiqueta no recomendable, y acá me faltó cerrar el paréntesis, o en el head y preferiblemente en un archivo aparte. Entonces, en este caso, pues yo lo estoy manejando por acá arriba. Esto lo aprenderán más adelante si les gusta. Son muy tesos y muy recomendado uno aprender CSS porque la mayoría de la gente le da un poquito de frustración, pero cuando consiguen empleos como diseñadores web o diseñadores de experiencias o user experience, parce, les va muy bien, lo pagan bastante bien. Cristian, y solamente es haciendo esto o haciendo mockups, es bacano. Profe, ¿por qué no es recomendable desde la etiqueta? Porque queda mucho código, queda mucho contenido y hace mucho bulto, se ve feo. Solamente por eso. No quiere decir. Adicional, pues, a que más adelante vas a ver que tú puedes seleccionar una etiqueta. Por ejemplo, hagámoslo. Vamos a ver si. Hagámoslo. Venga, yo hago esto así. Agregamos una etiqueta de tipo P, ¿sí o no? Entonces, agregamos una etiqueta párrafo. Ah, no, hagámoslo así. H1, ¿cierto? Entonces, esto es un título. Listo. A esta etiqueta H1 yo le voy a agregar, recarguemos esta página y vean dónde lo pone. Eso también se controla con el CSS. Si yo lo quiero abajo, lo puedo organizar con el CSS. Entonces lo voy a dejar ahí, ¿cierto? Y le voy a decir estilo. Entonces acá en estilo le voy a decir que hagamos con el color, que es lo que más pega visualmente. Pongámoslo azul. Entonces, miren, me lo cambió. Ahí simplemente le doy guardar y él actualiza de por sí. Recuerden que como sé que no he guardado por el puntico acá blanco. Entonces yo le doy control S y él guarda. Entonces ahí lo cambió, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo otra? Ay, ya se me olvidó cómo, ya me olvidaron los comandos de esto. Si yo tengo otro H1, ¿cierto? Entonces miren que me va a llenar de un montón de atributos. Un montón de atributos que le pegan a lo mismo. Lo que podríamos hacer es quitar esto de acá, ¿sí o no? De hecho, esto lo podemos hacer de esta manera.
A ver, yo veo. No. Se me han sabido olvidar los comandos. Ahora sí. Yo quito estos 3 de acá. ¿Sí o no? Él pierde el estilo, pero me puedo venir para acá arriba. Body, texto, y listo. Después de texto, entonces yo le voy a decir, venga, el H1, ¿sí o no? Abro unas llaves y acá le voy a poner background color. Y le podemos poner, bueno, background color no. De hecho, le podríamos poner color. Y le podemos poner azul. ¿Sí o no? Entonces mira que con una sola línea yo ya le agregué 3 estilos o le agregué los estilos a todo el grupo de H1s sin tener que estar repitiendo. Entonces eso también me ayuda a que el código se vea más disminuido. ¿Listo? Ya si yo los quiero diferenciar, se puede crear un ID como este. Un ID que es un identificador como la cédula. Ustedes le ponen ID a esto, ¿cierto? Y le dicen que este es, yo no sé. Pero ve, una pregunta. Dime. Por ejemplo, si ahí fuera H1, H2 y H3, si me voy para estilos, ¿cómo los identificaría? ¿Sería H1, H2, H3? No. Y, bueno, pero este sería H2. Haz que eso es otra cosa. Miren pues lo que me dice el compañero, porque yo no sé si le está pegando a eso. Estas son 3 etiquetas diferentes. Y miren lo que pasa. Va cambiando el tamaño. ¿Sí lo ven? El H1 es más grande, el H2 es más pequeño y el H3 títulos como con más énfasis. No sé si a eso es lo que me dices, porque si es así, entonces yo simplemente agrego H1 acá, H2 o H3. Era eso. Eso, pero, o sea, cuando me voy para estilos, para darle el mismo color, digamos, a los 3 les voy a dar el color azul. Entonces, cuando estoy en CSS, los nombro H1, H2, H3, y le doy el color blue. Por ejemplo, pero es esto, son 2 etiquetas diferentes. Así Sí, como son 3 etiquetas, sí. Entonces, ya, eso, ingrese ahí a CSS. Entonces, ¿cómo hago para darle el color azul a los 3 para nombrar los 3? Así como lo dijiste, separado por commits. Ah, ok. Mira que si yo no lo pongo, él le va a poner al H1, a los que son H1s, le pone el estilo. ¿Sí o no? Pero mira que acá no hay nada referenciando el H2. Pero tú acá lo puedes separar con comitas. ¿Sí o no? Siempre con coma. Si no ponemos coma, no le da el color. No, te genera un error. Si lo dejas así, te genera un error. Mira que no le coge estilo a ninguno. ¿Sí lo ves? Perfecto. Dicho, esto de acá se pierde. Pero hay otras maneras que son hijos, que cuáles son los hijos. Hay otras maneras mejores de hacer eso. Pero bueno, otra vez nos estamos metiendo en CSS y no es mi idea que nos metamos en eso. Simplemente quería que lo vieran. Entonces vean que ahí como para responder al compañero. Si tú tienes en una página web y lo vas a tener, puedes tener 100 párrafos, tú no te vas dando el estilo a cada párrafo. Tú defines con el diseñador coge y le dice, vean, los párrafos van a tener estos atributos. ¿Qué atributos? Los párrafos todos van a ser de este tamaño. Todos van a tener este espaciado. Todos van a ser, porque es la estructura normal. Así como cuando hacíamos un artículo en el colegio o en la universidad, que nos decían, vean, los títulos tienen que ser de esta manera. Una imagen se tiene que poner de esta manera. Así, normal. Siempre se define para todo, para que haya armonía en la página y no que un párrafo sea de un color, el otro de otro, no. Todos los párrafos con el mismo estilo, todos los títulos con el mismo estilo, todas las imágenes con el mismo estilo. Listo, se puede ir haciendo. Hay cosas que pueden cambiar dependiendo de la sección de la página, pero normalmente vamos a ver esto por acá. Miremos una página cualquiera. Normalmente, miren, este botón, estos son botones y todos tienen el mismo estilo. Esta letra tiene que ser igual, el fondo es verde, la letra es blanca, listo. Lo mismo acá, ¿sí o no? Este pie de página, entonces nos tiene unos hipervínculos ahí, pero la letra es la misma, el tipo de letra es igual. Sería muy feo ver todo eso combinado pues con diferentes estilos, pero eso nos lo da las buenas prácticas de diseño. Listo, voy a quitar esto de acá. Entonces, CSS, JavaScript y HTML se unen, ¿cierto? Nosotros normalmente ejecutamos el index. Si yo actualizo, él me está actualizando el auxiliar. Vean dónde estoy ubicado. ¿Sí o no? Estoy ubicado en la página auxiliar. Entonces me devuelvo y él me trae a la página principal, que por cierto no hemos hablado de eso.
Cuando nosotros lanzamos el live server, él nos carga un servidor con una dirección IP, ¿sí o no? Esta es la IP del localhost. Cuando ustedes hablen de localhost, ¿sí o no? O sea, el hospedaje local, miren que da lo mismo si lo copio como en dirección IP o si copio localhost, él me va a seguir trayendo a esta, no va a haber ningún fallo. Si de pronto me equivoqué y le pones una T de más y le doy enter, él se queda con problemas. ¿Sí lo ven? Entonces, da igual si le ponemos esa dirección IP en su cifrado como tal, ahí ya me falló el servidor, o si ahí lo paro y lo vuelvo y lo lanzo. Listo. O si lo ponemos como localhost. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Venga, usted tiene un servidor local en esta dirección IP en un puerto 5500, pero bueno, eso es de redes. Y estás en la página index.html. Y yo, sí, estoy en index, pero me quiero ir para auxiliar. Entonces acá me lo cambio a auxiliar. Si no, le doy atrás. Podríamos crear un hipervínculo, claro, es que así es como nos movemos. Entonces, en auxiliar, nos podríamos parar en auxiliar y hacer lo mismo. Copiar este de acá, control C. Se nos va a dañar un poco la estética de la página. Y acá en vez de decirle que nos lleve, que la referencia sea auxiliar HTML, le vamos a poner que sea a index HTML. Entonces miren que yo ya me puedo mover entre las páginas. Listo. Ir a la página auxiliar, no. Esa sería ir a la página principal. Entonces, esto es básicamente lo que agregó HTML cuando salieron las páginas web por allá de los 90. Si ustedes se acuerdan de esas páginas, o si están muy pelados, o si ya están más grandes como yo, las páginas de finales de los 90, inicios de los 2000 eran así, feas y solo con hipervínculos y uno se movía de un lado a otro. Eso ya cambió cuando se comenzó a meterle CSS y la gente se comenzó a engomar con lo que hacían en la web. Entonces quitemos eso. Eso es como para que lo fueran viendo, pero ya está bien. Entonces acá tenemos nuestro hola mundo, más o menos bonito, más o menos organizado, y él tiene dos atributos, un identificador, que era el que yo les mencionaba, casi todo tiene un ID, y es como un identificador único, la cédula, nadie más, pues el número de la cédula, nadie más lo debería tener. Lo mismo pasa acá. Este div tiene un identificador único que es el texto hola, pero acá yo podría poner 1, 2, 3, 4, 5 o podría poner otras cosas. Y adicional tiene una funcionalidad que me va a entrelazar este div con este JavaScript, ¿cierto? Esto lo veremos más adelante. Esto es como una abreboca, ¿sí o no? Entonces esta funcionalidad que va a hacer me va a animar el hola, ¿sí o no? Miren la forma de escribir. La sesión pasada también lo hablamos y no lo mencionamos ahora. El snake case, el camel case, la forma de escribir en programación sin dejar espacios. En este caso, usamos un guión medio porque esto es HTML, mientras que acá usamos snake case porque esto es lenguaje de programación. Esta es la forma en que yo programo, pero pueden encontrarse profes que no usen snake case, sino que usen Pascal case, que es la primera en mayúscula, ¿sí o no? Miremoslo acá. Este ya lo habíamos visto, ¿sí o no? Pascal case, véanlo acá. La primera en mayúscula de cada palabra, sin espacios. O snake case, o camel case, perdón. Bueno, sí, camel case. Sí, porque snake case es de Python. O camel case, que es la primera siempre en minúscula y la primera letra de todas las otras palabras en mayúscula. Entonces acá estamos viendo que para JavaScript usamos camel case y para HTML usamos la abreviación de HTML que es separado con un guión medio. Eso es como algo también que tocamos la semana pasada. Entonces, ¿qué va a pasar? Él acá está esperando que cuando le dé clic en dónde, en esto, ¿cierto? Porque esto es lo que yo estoy viendo. Yo no estoy viendo nada de esto de acá en la página, perdón. Yo no estoy viendo nada de esto en la página. Yo que estoy viendo el hola mundo. Entonces él me está diciendo, vení, un clic. O sea, cuando le dé un clic en animar, en hola mundo, él va a animar ese hola mundo. Pues démosle clic. Y él crea una animación chiquita. Se desaparece. Espera 3-5 segundos, si no estoy mal. Y vuelve y la carga. Listo. Eso es lo que hace. Entonces vean que con JavaScript, adicional a yo darle funcionalidad, yo puedo hasta crear animaciones.
también con CSS lo podría haber hecho de por sí solo sin crear esta función de acá. Y bueno, eso es como la introducción fue la casita y este es como ya el ejemplo con el código. Entonces tenemos un HTML inicial que vincula a otro HTML acá, ¿cierto? Y que HTML por sí no nos trae nada. Si nosotros llegamos y quitamos esto, yo copio esto desde acá. Ay. Si nosotros quitamos esto, se pierde el estilo y miren dónde me lo pone. ¿Sigue siendo funcional? No, se perdió la funcionalidad, porque la funcionalidad de esa animación está vinculada también al estilo, ¿cierto? Entonces, HTML me muestra la estructura de la página. CSS me le va dando funcionalidad visual, me le va dando efectos, ¿cierto? También me le puede agregar funcionalidad visual de tal manera que él vaya girando, que se vaya poniendo más grande, que se vaya poniendo más opaco, ahí cuando va desapareciendo. Listo. Y adicional, JavaScript me complementa la funcionalidad. Él acá le va diciendo, venga, va a hacer una animación, la vas a remover, eso se va a tardar 10 segundos, 5 segundos en la animación y 5 segundos en la espera. Bueno, más o menos, por ahí nos vamos moviendo con HTML, CSS y JavaScript. Bien hasta ahí, chicos. Quedó claro el ejemplo. No pregunten por el código porque de pronto después hacemos este ejercicio. Porque se van a perder un poco si todavía están muy novatos. Preguntas hasta acá. Claro esto, se perdieron, bien hasta ahí. Profe, una preguntita. Sí. Profe, ¿usted tiene dos ventanas abiertas, dos ventanas diferentes, ¿sí o no? ¿O es una sola interfaz? Porque yo estoy viendo una ventana del Visual Studio Code. ¿Esa es diferente a la otra ventana donde hizo la mundo? Espérame, ¿cuáles son tus ventanas? ¿Esto y esto? ¿O esto y esto? Entonces, yo estoy viendo una que dice, en lo que usted está proyectando, Visual Studio Code. Y estoy viendo el otro lado de la mundo. ¿Son dos ventanas diferentes o es la misma? Claro. No, es que este es el navegador, ¿sí o no? Porque otra vez, HTML y CSS es donde se ejecutan en el navegador. Y este es nuestro... Sino que es bueno hacerlo así, ¿sí o no? Es bueno tener esta práctica que tú vas haciendo y vas viendo, vas actualizando y vas viendo cómo va quedando, en vez de tenerlo ampliado y tener que estarte cambiando, ¿cierto? Sí, no, ya. ¿Es posible, profe, que usted ajuste un poquitico el tamaño de Visual Studio Code? ¿Mejor o más? Un poquitico más. Es que mi computador y mi pantalla es de un portátil de 11 pulgadas. Listo. Ahí, ya mejor. Ahí se ve mejor. Listo. Gracias, profe. De una. Entonces, eso como la relación entre las tres tecnologías que usa el front en las tres tecnologías básicas. Ahora sí, devolvámonos a donde habíamos quedado. ¿Se acuerdan que habíamos dejado unas consultas? ¿Qué son las variables en programación? ¿Qué tipos de variables existen en JS? ¿Las consultamos o no las consultamos? Alguien que nos diga qué son las variables en programación. Profe, yo creo saber qué es una variable en programación. Hágale, Harold. Ahí estaba haciendo un cursito complementario precisamente en el SENA, donde aprendí que una variable es básicamente como un espacio, una cajita donde usted mete o guarda información. Sí. ¿Eso lo entendí bien o no está bien? No, así es. Entonces es un espacio de memoria donde se almacena información. Recuerden que pues eso de la caja está bien, pero en computadores siempre se va a almacenar en la memoria. ¿Listo? Perfecto. Eso está muy bien. Entonces, esta la podemos dejar así. Las variables en programación es reservar. Yo la vez pasada se los dije. Uno va y reserva un espacio, el computador verifica que sí tiene memoria, si no lo dejan una cola, si cuando ya la cola se acaba, entonces él le dice, venga, sí puede funcionar. Básicamente así. Entonces, un espacio en memoria donde se almacena información. ¿Y qué tipos de variables hay en JavaScript? Cuenten pues. Esta es muy fácil porque JavaScript es súper sencillo. ¿Sí o no? Número, cadena. ¿Cómo?
¿Quién me habló? No. Por ahí dije. Profe, número sería una cadena. Números, cadenas, ¿qué más? Objeto. Objetos, perfecto. Funciones no. ¿Cuál otra? Números, cadenas, objetos, arreglos. ¿Sí o no? ¿Qué más tendríamos por ahí? Eso lo vamos a tocar de a poquito. Bueno, Booleanos. Booleanos. Eso nos faltan, booleanos. Boolean, ¿sí o no? Valores no, los valores es lo que se guarda en las variables, ¿cierto? Entonces, los tipos de variables que hay más, ¿sí o no? Hay más en JavaScript, pero básicamente estos son como los más usados, sobre todo números, cadenas, booleanos, objetos, bueno, es que todo se usa mucho, realmente. Entonces, básicamente eso. ¿Qué es un número normal? Literal, un número es 10, 15, 20, 300, lo que sea, un número. Cadena. Una cadena es un texto. ¿Listo? Un texto. Y también se conoce como un string. ¿Sí o no? En inglés. Los objetos son estructuras más complejas que pueden estar compuestas por más variables. ¿Listo? O sea que un objeto puede tener muchas variables por dentro. Vengan, yo quito esto mejor. Y acá eso me va a generar un error ahí, pero no hay problema. Yo hago esto así. Que pueden estar compuestas por más variables. Los arreglos y los boolean los vamos a tocar. Entonces, digamos que los más complejos para que se vayan acercando a ello es textos, que les llaman cadenas o les llaman strings, objetos, que los vamos a ver también, arreglos, y este también me gustaría que lo viéramos. Los boolean son dicotomías. ¿Se acuerdan que eso lo tocamos también en la sesión pasada? ¿Qué es una dicotomía? A ver, pues, si se acuerdan. Si no lo buscan, están en internet, ¿sí o no? ¿Qué será? True. Porque tengo entendido que los tipos booleanos están construidos en falso verdadero. O sea, siempre hay como dos opciones. Siempre hay dos opciones. O es cero o es uno. Eso es una dicotomía. True or false. El booleano siempre va a ser o verdadero o falso. ¿Listo? Esos son los valores. Pues esos son los tipos de variables. ¿Y cómo podemos declarar variables? Y bueno, y entonces ahí, ¿qué carajos es declarar? Profe, acá dicotomía dice que es un concepto que se refiere a la adición de algo en dos partes opuestos o contrastantes. Exacto, entonces dos partes opuestas o contrastantes. Una y dos. ¿Y cuál es la contraria de true? Falso. ¿Cuál es la contraria de verdadero? Falso. ¿Cuál es la contraria de false? True. ¿Cuál es la contraria de falso? Verdadero. Ahí está, una dicotomía. Entonces, ¿qué es declarar? Básicamente declarar es crear una variable. ¿Listo? Como Eso es darle declarar. un valor. No necesariamente, yo la puedo crear solamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es declarar? Es crear una variable. Entonces, cuando escuchen declare la variable, se me olvidó declarar la variable, es que se me olvidó crearla. ¿Listo? ¿Y cómo se pueden declarar? Venga, yo paso esto por acá. ¿Cómo podemos declarar variables? Se puede hacer por medio de las palabras mejor. Palabras reservadas. Palabras reservadas es que no se deben usar por el programador. Por lo menos no para guardar información. Listo. O sea, las podemos usar, sí, pero no para guardar información. Se puede usar por medio de las palabras reservadas, let, var y cons. ¿Sí o no? Entonces, teoría. Ojalá la copien, ojalá se la aprendan. Vuelvo y les digo, sin la teoría uno no es nada básicamente. Entonces, hemos visto que las variables en programación
es decirle al computador, venga, yo necesito un espacio en memoria porque voy a guardar una información. Es que si usted no tiene, como decía el compañero, una caja para guardar los zapatos, va a ser muy difícil guardarlos, van a estar siempre tirados por ahí. ¿Qué tipos de variables existen en JS? Pues existen variables numéricas, de texto, objetos, arreglos, booleanos, entre otros. ¿Qué es declarar? Ya le voy a quitar esto. ¿Qué es declarar? En programación es crear una variable. ¿Listo? ¿Cómo podemos declarar variables? Se pueden declarar variables con las palabras reservadas, let, var y constant. ¿Y qué significa reservadas? Que el programador las puede usar, pero no para guardar información. O sea, el programa ya las tiene para algo en específico, para una tarea en específico. Entonces, sencillito. Si yo quiero crear una variable para guardar mi nombre, lo vimos ahora. Vengan dejémoslo ahí. Entonces, si yo quiero crear una variable para guardar mi nombre, lo vimos ahorita, lo voy a dejar acá, sí, dejémoslo por acá. Yo le puedo decir, ojo, venga, pongámoslo acá porque es que lo iba a mencionar, pero mejor escribamos. Para crear una variable, se le debe poner descriptivo. Listo, no ser duros con el nombre de la variable, no le pongan X, Y, Z, no. Es un nombre descriptivo que diga qué es, ¿cierto? Sí, eso es lo que debe decir. Entonces, por ejemplo, vamos a guardar el nombre de Dani, sino que es el primero que veo acá en la sesión. Vamos a guardar el nombre de Dani dentro de nuestro computador. ¿Qué debemos de hacer? Debemos declarar la variable. ¿Y qué es declarar la variable? Crearla. Entonces, podemos poner el nombre de Dani así. Yo le voy a llamar Dani, ¿cierto? Y adicional, hay que ponerle un igual, ¿cierto? Y como Dani es texto, nosotros no podemos copiar, no, pongámoslo así, nombre, para que quede bien diferente, nombre, así se llama mi variable. Nombre de Dani, ¿sí o no? ¿Qué va a pasar? Que acá dentro de esta memoria, él después, cuando lo creemos, él le va a ir a decir al computador, venga, hay algo que se llama nombre de Dani. Y que adentro, listo, lo estoy leyendo en español, hay algo que se llama nombre de Dani y que adentro va a tener Dani. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que él ahí no me va a fallar, ¿sí o no? Este código se va a romper. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es que si lo ven, él nos está diciendo, venga, pilas. Esto cuando lo pinta así es como, eso es una variable y Dani no es una variable. Yo Dani o yo a Dani lo puse como que, como un texto. ¿Listo? Como un texto como tal. Y como en Excel, yo no sé ustedes cómo están en Excel, normalmente en Excel cuando uno pone un texto dentro de una fórmula, uno lo pone en comillas. Esta es la forma de indicarle que esto de acá es un texto, ¿listo? Que esto de acá es un texto. Si yo lo dejo sin el texto, es como que estoy haciendo un llamado a una variable, ¿listo? ¿Y qué es llamar a una variable? Traerle el valor, usarla para algo, bueno. Ahí les estoy dando muchos términos que en algoritmos de programación eso requiere mucho tiempo, pero váyanlo anotando. Y si tienen duda me van contando. Entonces, ojo. Creo la variable. ¿Cómo le llamamos a esa variable? Nombre de Dani. ¿Con qué tipo de escritura? Camel case, ¿sí o no? Usamos camel case para el nombre de la variable. Eso. Entonces, la llamé nombre de Dani. Y dentro, con el igual, yo le estoy diciendo, dentro de ese espacio en memoria, guarde lo que tiene acá al frente. Así yo leería el igual. Aunque realmente, esto se llama operador asignación. Listo. Y ese operador asignación es un igual. ¿Qué quiere decir asignación? Sí, a esta variable le asigné este texto de acá. No me importa lo que diga acá, yo lo estoy leyendo como humano, pero al computador no le interesa qué dice ahí. Entonces el operador de asignación le dice a la variable qué es lo que va a guardar. ¿Listo? Hagan de cuenta que yo cojo a Camilo y le digo, Camilo, toma estos 10.000. ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy asignando a Camilo los 10.000. Camilo, ¿dónde los va a guardar? En la billetera. La billetera es la memoria. Cuando yo llame a Camilo, miren ahí, estoy llamando a Camilo, un término que usé hace un momentico. Estoy llamando a Camilo, ¿Camilo va a venir con qué? ¿Qué va a tener Camilo en ese caso? ¿Qué le dije que guardara? Los 10.000.
Exacto. A ver si están poniendo atención. Cuando yo llame a Camilo, Camilo va a traer los 10.000. Eso básicamente es lo que estamos haciendo. Pero otra vez, pilas, que para crear variables yo debo usar palabras reservadas, let, var y const. ¿Qué const qué es? Constante. Let y var, pues var es de variable y let es otra terminología un poquito antigua de JavaScript. Entonces, ¿dónde se pone eso? Eso se pone antes de crear la variable. Miren lo que me lo pone en un azul diferente. Entonces ahí, con esta forma, ya declaramos, pongámoslo así, declaramos, que ya saben qué es declarar, crear la variable, declaramos la variable, declaramos e inicializamos la variable. ¿Listo? ¿Y qué es inicializar? Darle un valor por defecto. Pero yo podría crear otra variable y ya esta vez lo voy a hacer con var, ¿sí o no? Y le voy a decir apellido de Camilo. Voy a mezclar eso así porque no veo el apellido de Dani, ¿sí o no? El apellido de Camilo. Y lo puedo dejar así. ¿Qué pasa? Que acá yo no la inicialicé. Acá simplemente se declaró. No se inicializó. ¿Y para qué hago esto? Para que el computador o el procesador, en este caso o el programa, sepa que en algún punto de mi programa yo voy a usar esta variable y le voy a dar un valor. Entonces yo la declaro por ahí. Y por acá vengo y el código está leyendo un montón de líneas acá. ¿Sí? Hay un mundo de líneas, un mundo de código. Y yo por acá le digo, ay, vení, yo acá ya necesito el apellido de Camilo. Entonces, ¿qué hago? Llamo la variable apellido de Camilo. Miren que ahí me la muestra. La selecciono. ¿Y con qué le asigno el valor? Con un igual. Y como voy a guardar el apellido de Camilo, pues entonces, comillas dobles o comillas simples, que por cierto se pueden usar comillas simples o comillas dobles, y le pongo Álvarez. Entonces, en esta parte yo ya se le asigna un valor a la variable. ¿A cuál variable? A esta de acá. Control C, Control U. Entonces, en este caso, creamos o declaramos la variable y la inicializamos con un valor. ¿Qué valor tiene esta variable en memoria? Dani, sin las comillas, el texto. Acá la creamos o la declaramos, pero no la inicializamos. Y en algún punto del código le dimos un valor. ¿Listo? Eso tiene algunas implicaciones y algunas funcionalidades, sobre todo en programación orientada a objetos como tal. Bien hasta ahí, chicos. Bien estos términos, esta teoría, ya la conocían, ya la habían visto. Claros hasta acá. Pues está muy chévere, pero está como extenso para no aprenderse tanta cosa. Sí, pero entonces, ¿qué hacer? Como el chavo, con la mano en la cabeza y comenzar. Declarar es tal cosa. Asignar es tal cosa. Listo. Let y var es la forma de decirle al computador que estos van a ser variables. Listo. Dale, yo no sé quién me iba a hablar por ahí. Yo, una preguntita. Hola, profe. Pero entonces, ¿la variable siempre tiene que llevar comillas simples o dobles? ¿Siempre? Si es texto, porque ya vamos a ver número. Gracias ahí, Harold. Bueno. Si es texto, por ahí me iba a hablar una chica. Julie. Hola, profe. Hola, compañeros. Buenas noches. Entré muy poco, o sea, hace poquito entré, quedé atrasada. Profe, Sí. esto queda grabado, ¿verdad? Sí, está grabado. Listo. Perfecto, Dale. muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Entonces, formas de declarar variables sencilla. Ay, ¿qué pasa con esta? Ah, las constantes. Güey, madre. ¿Qué entienden ustedes por constantes? Algo que no cambia. Exacto. Algo que no varía. ¿Que se repite muchas veces? No necesariamente puede usar una vez, pero no cambia. Se puede repetir muchas veces, pero no cambia. Listo, no va a cambiar. Su valor siempre va a ser fijo. Se llama constante porque no cambia. Listo. Entonces acá podemos crear una constante. Ejemplo. Salario mínimo 2024. Listo. Esto es una constante. ¿Cuánto tiempo va a durar esta constante?
Un año. Un año. Listo. O sea que su vigencia es un año. Y acá le podemos poner que el salario mínimo es 1.300.000. ¿Sí o no? Entonces vean que acá definimos una constante con un valor. O sea que la inicializamos, la creamos y la inicializamos. Y miren que cuando es número ya no necesita las comillas. Solamente necesita comillas cuando es texto. Cuando es número no hay problema. ¿Sí o no? No hay inconveniente con eso. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a detenerme hasta acá y me voy a ir para el index, ¿cierto? La semana anterior nos dimos cuenta que el script se puede... Dios mío. Que el script se puede, o el JavaScript se puede insertar con esta etiqueta. Script de apertura, script de cierre y acá todo el código JavaScript. O sea que yo podría hacer esto. Yo podría traerme este código JavaScript, estos son comentarios, no me interesan. Me lo traigo para acá, voy a reemplazar esto, lo pego, ¿sí o no? Control S, guardo y por una extensión que tengo, él le da el formatico. Listo. Entonces yo acá puedo tener mi código JavaScript. ¿Qué va a pasar? Que cuando cargue el index, me voy a devolver al index, ¿sí o no? Él me está ejecutando este JavaScript, pero yo no lo estoy viendo. Ese JavaScript está acá atrás, ¿sí o no? Clic derecho, inspeccionar y le doy consola, ¿cierto? Entonces él ya trae por defecto todo lo que ve acá. O sea que si yo le digo nombre de Dani, nombre de Dani, es más, no copiemos todo esto, simplemente control C, control V. Ay, él me está trayendo un error de la máquina virtual, listo. No lo hagamos así, hagámoslo de otra manera. Hagámoslo obligado, pues que no lo muestre. Formas de mostrar, no, lo voy a hacer más abajito. Formas de mostrar o variables o imprimirlas. Cuando escuchen imprimirlas es mostrarlas. Es usar una función que se llama console.log. ¿Qué es console.log? La semana pasada también lo vimos. Es la forma de imprimir cosas. Entonces yo le puedo decir, cuando él venga y cargue esto, miren que me va a cargar el hola. ¿El qué hace? Recuerden que va en cascada, va leyendo, carga el HTML porque lo encontró y carga el JavaScript y nos saluda por acá. Entonces yo puedo imprimir el hola y acá le puedo poner comilla, perdón, comilla no, coma, y le puedo decir hola, espacio, nombre de Dani. Recargo y nos dice hola Dani. Listo. Ahí dejé el espaciocito como para que no lo pegara, aunque él ahí está haciendo como la separación bien por la coma. Entonces, esta es la forma de nosotros mostrar. Él lo ejecuta automáticamente porque yo no le estoy diciendo que cuando le clica algo lo muestre. No, él viene y lee todo el código en cascada y ejecuta todo lo que se encuentra. Y si yo no le digo que paren algo, él no va a parar. Bueno, entonces esta es la forma. ¿Qué está pasando? Nosotros estamos usando una función que se llama console.log. Recuerden que yo les decía la sesión pasada que les hablaba algo teórico también, es que uno como desarrollador debe generar los logs. Y los logs son información para la persona que ejecuta el programa para saber cómo se está comportando. Entonces acá yo le estoy diciendo, vea, al console.log muestre este hola y agréguele lo que sea que tenga la variable de Dani. ¿Listo? ¿Qué tiene la variable de Dani? Pues tiene a Dani. Ah, pero es que yo no quiero que diga Dani, yo quiero que diga Edwin. Cambia el valor acá, actualizo y ya dice Edwin. ¿Por qué? Porque esta variable tiene guardada en sí Edwin. Pilas, ¿cómo le decimos que lo guarde? Con un igual. Si yo no le pongo el igual, miren, ahí ya me está diciendo que falta algo, se espera esto, listo. Esa es la forma. O sea, yo puedo coger, tomar, porque ese coger suena raro. Pero es que se me olvidaron los comandos de esto. Creo que es así. Epa, hay que no. Yo puedo tomar y ya tengo. ¿Cuántas variables tenemos creadas hasta este momento, muchachos? ¿Cuántas variables hay en este código? 3. ¿Cuáles? Nombre de Dani, apellido Camilo y el salario mínimo. Exacto. O sea que yo los puedo mostrar todos. Hola Dani, tu apellido. No es, porque no es. Listo. Apellido de Camilo. Lo selecciono
y lo voy mostrando. Tu apellido no es Álvarez, le puedo quitar este espacio para que sea más bonito. Duplico esta, ¿sí o no? Y acá yo le puedo decir el salario mínimo en Colombia es 2 puntos. O sea que ya tenemos forma de mostrarle al usuario qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Guardando datos dentro de variables. ¿Y cómo creamos? Usando let, var y const. Y ya vamos a seguir mirando esto acá que no he vinculado este JavaScript, pero lo vamos a vincular a este. Recuerden que la idea es tener el HTML en un archivo, el CSS en otro y el JavaScript en otro por orden y buenas prácticas de desarrollo. Pero por ahora, como estamos iniciando y esta es nuestra tercera sesión o segunda ya entrando en código, lo podemos manejar así. Entonces tenemos este, console.log. Perfecto, no hay, yo creo que hasta acá, pues esto llevamos muy poquitas líneas, si se pierden retoman la clase, pero recuerden los términos o lo que hemos visto, estas definiciones que hemos hecho, porque se requieren aprendérselas para poder desarrollar bien. Entonces tenemos esto. Vamos a mirar qué pasa si yo hago esto, ¿sí o no? Yo no voy a crear otra variable, yo voy a coger, voy a tomar el nombre de Dani, perdón. Acá este es Dani, ¿sí o no? Miren que él me lo identificó. Él no me marca ningún error. Cuando hay error lo pone en rojo, te saca un comentario, toda la cosa. ¿Con qué le doy valor a esto? ¿Qué signo debo de poner acá para asignarle un valor a nombre de Dani? ¿Qué debemos de usar? Igual. El igual, ¿sí o no? Y acá le voy a poner, pongamos el nombre de Fred. Acá. ¿Él me va a mostrar Fred o me va a mostrar Dani? ¿Ustedes qué dicen? Si él viene ejecutándose así. Si él viene así, ¿qué va a mostrar? ¿Va a mostrar Dani que lo tiene acá Dani, arriba o va a mostrar Fred? Como va en cascada. Exacto, va a mostrar Dani porque hasta este punto, miren que acá abajo yo no tengo ningún console.log, o sea que yo no le voy a mostrar esto al usuario. Este renombre o esta nueva asignación a esta variable, yo no se la voy a mostrar al usuario. Él va a venir y va a crear, va a almacenar Dani en un espacio de memoria, va a reservar porque no la está iniciando, va a reservar, es decir, acá va a haber guardado algo. En ese algo que va a haber guardado, ya me dijeron que iba a haber guardado, que es el apellido Álvarez. Me va a crear una constante para el salario mínimo. Va a venir y va a imprimir esto, va a imprimir esto, va a imprimir esto de acá. Y por último, a nombre de Dani, lo va a cambiar a Fred. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer. Si guardamos, él se va a actualizar y se sigue mostrando igual. Y ahora bien, si yo copio esta y la imprimo, él ya no me va a mostrar Dani, sino que me va a mostrar Fred, porque yo ya le cambié el valor a esa variable. ¿Cómo así? Si yo tengo un parqueadero y en el parqueadero los de lunes a viernes, yo no sé, parquean una camioneta y los fines de semana parquean 2 motos. Entonces, ¿qué pasa? Que él viene acá de lunes a viernes y guarda la camioneta y cuando es fin de semana me está guardando 2 motos. Eso es lo que está pasando, estamos cambiando. Sigue siendo el mismo espacio, sí, sigue siendo el mismo parqueadero, pero en un momento se saca la camioneta y se guarda la moto. Eso sería básicamente como una asemejanza ahí. Bien hasta ahí, muchachos. Eso se puede hacer y es lo normal que hagamos, que a una variable le estemos dando diferente valor, a diferencia de las constantes. Preguntas hasta ahí, todo bien hasta ahí. Con el manejo de las variables. Listo, miren lo que pasa con la constante. Yo voy a bajar por acá, ¿sí o no? Y voy a llamar a la constante. ¿Cómo se llama la constante? Salario mínimo. Entonces la selecciono. Y le voy a decir, ya el salario mínimo no va a ser 1.300.000. Van a ser, yo no sé, 200 pesos. Lo voy a guardar. Listo. Ahí ya me está generando un error. Y él ya me está diciendo en dónde. Vea. Hay un error en la página que se llama index.html en la línea 37. Listo. Y lo que dice es que la constante, en la constante variable, perdón. Listo. Así se leen los errores también. Entonces él me está diciendo, vea, hay un error en la asignación
de la constante como tal en la línea 37. Yo me paro en la línea 37 y justo es en esa en la que me está. ¿Por qué? Porque las constantes no deberían de ser modificadas, no deberían de ser alteradas. Entonces él acá se rompe. Él viene ejecutando bien, llega hasta Fred y pum, se rompió el código. ¿Por qué? Porque las constantes no deben de cambiar valor. ¿Y para qué me sirve eso a mí? Para que el salario mínimo no esté cambiando. Es que una persona hoy va a liquidar la nómina y al salario mínimo él le puso 1.300.000, pero mañana, bueno, no, la quincena que viene ya no le pone 1.300.000, sino que le pone 1.5 millones. Entonces con esto controlamos que el usuario no me esté cambiando ese valor. ¿Listo? Para eso sirven. Y algo muy importante de las constantes. Las constantes normalmente se escriben en mayúscula. Todo sostenido. Listo, para que lo tengan presente. Las constantes normalmente se escriben en mayúscula. Y una cosa muy importante, y lo hablamos también la vez pasada, es que las variables, ya te doy la palabra, las variables no deben de arrancar por números. Listo, yo no debería de definir esto así. 2024, salario mínimo. Miren que una vez me marca un error. Esto me lo marca por algo de la empresa. La empresa tiene buenas prácticas y está vinculado pues a mi Visual Studio. Entonces él de una vez me lo marca, pero no deberían de arrancar por números. Dale, quien me iba a preguntar como tal. Profe, una consulta. En el tercer console log, donde dice el salario mínimo de Colombia es, ahí colocamos cons salario mínimo, porque usted colocó apellido Camilo. Ahí como se coloca. ¿Dónde? En la tercera línea, console log. En este. Dice el salario mínimo de Colombia es, usted colocó apellido Camilo. Ahí colocamos con salario. Acá se puede, sí, acá se debería imprimir el salario mínimo, ¿sí o no? Lo seleccionamos. Muchas gracias. Entonces miren que nos lo está mostrando. Gracias ahí por la aclaración. Entonces ya sabemos guardar datos en variables, ya sabemos mostrarlos por la consola. Recuerden que se deben de ir al navegador, clic derecho, Open with Light Server y él se los abre. Lo pueden abrir 4 o 5 veces. Acá le dan clic derecho, inspeccionar y se ubican acá en consola. En elementos nos muestra los elementos que hacen parte de nuestro HTML. En consola nos muestra lo que nosotros tengamos por consola. Claros hasta acá, muchachos, ¿sí o no? Bien hasta ahí. Cuenten pues, los demás están muy callados. Como diría Petro. Todos, háganle pues. Bien hasta ahí. Sí, señor. Nada. Pues sí, hasta el momento bien, bien. Bien, eso, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a seguir. Acá hay una cosa muy importante. Ya vimos el igual, pero también un operador que es algo crucial y es el operador. Yo me traigo esto por acá, arriba. Esto era lo que venía en este orden de la sesión. Operador más. Listo. Ese operador más tiene 2 connotaciones. Enseguida lo comento. Esto no me está generando un error porque ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo acá, chicos? A ver qué me dice. ¿Por qué esto me está generando un error? Cuenten pues. A ver quién la coge, quién la capta. Podría ser, profe, porque usted está en la variable, no está guardando un texto, sino que está guardando un operador y lo tiene entre comillas. Bueno, pues yo tratando de pensar una razón por qué. No. Esa variable ¿Profe por el igual? No, tampoco. Síganlo viendo. Miren qué pasa acá. Por el más. Tampoco. Él me está marcando el error acá, inicialmente. ¿Le falta el punto? No. ¿Puntuación? No. ¿Por qué no se hizo desde el inicio? No. A ver, Sí, sigan punto, probando. Hasta que alguien dé pues con la respuesta. ¿Cómo que me dijiste? Porque hay que declarar la variable, profe. Exacto. Porque esta variable no existe. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho que es una variable con las palabras reservadas. Si yo le pongo acá un let, ya se va a trasladar el error a la segunda parte, pero miren que acá ya no me marca un error. Ojo que la variable operador no existe. Entonces por eso me marca el error inicialmente acá y luego me lo marca acá. Listo, esa variable no existe. Si yo quiero que exista, le puedo poner let o var o cons, pues iba a ser una constante y se va a corregir. Entonces por ahora eso no existe, pero es que esto va a ser un comentario, entonces lo voy a dejar así. Entonces hay un operador muy importante que es el operador más y este sirve
para sumar o concatenar. A ver, los que saben Excel, pues, ¿qué es concatenar? Chicos, ahora sí, miren que ya... La unión de varios textos, de varios datos, de varias celdas. ¿Sí o no? Concatenar es unir. Entonces, ¿me sirve para sumar o para unir? Entonces, pilas pues con este dato porque miren lo que vamos a hacer. Vamos a decirle console.log. Ah, bueno, hay un acceso directo al console.log y es poner log y seleccionar este del cuadrito. Listo. Sencillito. Se pone el log. Ahí. Se pone el log y con el snippet son esos atajos. Seleccionamos este. Entonces le vamos a decir, venga, comilla simple, se puede usar comilla simple. Signo, comita, porque son dos cosas diferentes. Acá voy a tener un texto y acá voy a tener una variable. Yo no puedo dejar la comita. La comita es lo que me va a separar a mí diferentes valores, ¿cierto? Si yo pongo muchos nombres, por ejemplo, yo pongo la variable, que eso tampoco lo habíamos dicho. Si yo pongo nombre Dani, espacio, apellido Camilo, espacio, salario, espacio, él me va a generar un error y ya sin tenerlo que actualizar, él ya me está mostrando acá pilas. Hay un error ahí, faltan argumentos en la lista y me dice en la página index.html en la línea 40, ¿Por qué? Porque cuando yo voy a separar diferentes valores, yo necesito hacerlo, por lo menos dentro de esta, necesito hacerlo con comitas. Hay otras maneras, pero la vamos a dar más adelante a medida que lo vayamos necesitando. Ahí ya me deja de marcar el error y me dice Fred Álvarez, 1.300.000. Hagan de cuenta que estamos liquidando la nómina y le estamos diciendo al usuario, vea, Fred Álvarez este mes 1.300.000. ¿Listo? Entonces, console.log, ya sabemos que si vamos a unir diferentes elementos, necesitamos la coma. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Venga, úname esto, el signo de dinero, coma, ¿con qué? Con el salario. ¿Cierto? Pregunta, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de dato es esto? Según lo que vimos en el JavaScript. ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de variable? Habían diferentes tipos de variables. String. En ese caso es texto. Un string, un texto. ¿Y cómo sabemos que es un string, un texto? Está entre comillas. Claro, comillas. Pero la comilla doble o la comilla simple hace la misma labor. Sí, sí, cuando guardemos, él me va a poner la doble. No hay problema. Él lo va a formatear y va a poner la doble. ¿Y este qué tipo de dato es? Vean que ya me está mostrando hasta el valor. ¿Qué tipo de dato es este? Una constante. Numérico. John dice en el chat número, una constante. No, la constante no es el tipo de dato, sino el tipo de almacenado, ¿cierto? Pero el tipo de dato es Numérico. un número, ¿cierto? Entonces, una pregunta. ¿A ustedes en la escuela les enseñaron a sumar 10 más A? Porque ¿esto qué hace? ¿Esto qué hace? Suma. ¿Sí o no que no? Pero también concatena. O sea que él va a unir este simbolito de acá con este valor. A nosotros no nos enseñaron a sumar, pero sí a unir. Entonces, en este caso, el como tal, pues acá no lo va a unir a las malas porque yo lo tengo en un console.log. Listo. Si yo lo hago así, él me lo va a poner acá. Pero yo también podría hacerlo de esta manera. Decirle, unión. Vamos a crear una variable que se llame unión. Listo. Le pongo LED y le voy a decir, ponga el más, ponga este de acá, súmelo. No, ya sabemos que no es sumar, sino es unir. Únalo con salario. Listo. Entonces, en este caso, va a pasar lo que estábamos diciendo. A nosotros no nos enseñaron a sumar números con letras, pero es que el más no solamente suma, el más une. O sea que yo podría acá omitir esto, ¿sí o no? Omitir este console y ponerlo como unión solamente. Y ahí me sale el 1.300.000. Ah, que lo quiero con un espaciocito. Le dejan el espacio ahí y ahí está. Fácil. Entendible este operador que también es importante. El igual es muy importante. El igual asigna. No dice que es igual. ¿Listo? El igual asigna. El igual solito asigna. No sirve para nada más. Asigna. ¿Y qué es asignar? Decirle a la variable que guarde tal valor. Y el más tiene dos significados. Sumar y unir. Entendible, muchachos. Sí, señor. Listo. Los demás operadores, ya nos estamos metiendo por la parte de operadores. Los demás
operadores aritméticos funcionan normal. Listo. O sea que yo puedo hacer una calculadora sencillita. Entonces vamos a hacer las operaciones. Vamos a hacer un programita rápidamente. Programa. Hagámoslo acá. Programa que sume dos números. Ustedes me van a ayudar a hacerlo. Los demás operadores funcionan normal. Listo. O sea que la resta, el por multiplica y el dividir, divide. Bien hasta ahí. ¿Claro eso, sí o no? Claro, Sí, fuerte. Nada, háganle pues entonces. Claro, claro. Necesitamos hacer un programa que sume dos números. ¿Qué necesitamos primero? ¿En dónde se van a guardar los números? ¿Sí o no? Las variables. Variables. Entonces, creemos pues las variables. Dígame pues qué copió. Cuenten pues. VAR. ¿Cómo? Primer número. VAR primer número. Ah, listo. Var, primer número. ¿Sí o no? ¿Qué más? Igual. Epa. Ahí que le estamos diciendo, guarde qué. ¿Qué número va a guardar? El que quieras. Coloca el 5. Listo, el 5. Primer número, se fue. Ah, ojo, eso tampoco lo hablamos y lo estoy poniendo mucho y nadie ha preguntado. Punto y coma, ¿qué significa? En programación significa al final de una línea de código. Si ustedes no lo ponen en JavaScript no hay problema. Miren que de hecho yo guardo y él me lo copia. Miren que está sin guardar, le doy control S y él lo pone. Si no se los pone, no hay problema. JavaScript es muy flexible, él entiende el final de la línea, pero para evitar errores, pónganle el punto y coma, porque es que después vamos a pasar al lenguaje de backend y los lenguajes de backend sí lo necesitan. Entonces, con esto le decimos, esta línea de código termina acá, esta línea de código termina acá, esta línea de código termina acá. ¿Y cómo así que termina acá? Salte a la siguiente. De la 31 pase a la 33. Listo, eso es lo que le estamos diciendo. Listo, vamos a crear el siguiente. ¿Cómo le vamos a llamar a este? Var segundo número. Var espacio segundo número. Segundo número, listo. ¿Y cuánto va a ser? 6, listo. Por acá dicen que 6. Muy bien. Ahora vamos a hacer una multiplicación, vamos a hacer una suma, una resta, pero se la vamos a mostrar al usuario, a la persona. ¿En dónde se la va a mostrar? Acá, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos para mostrarle cosas al usuario? Con el console. Mostrar las operaciones. Entonces vamos a decirle el log, ¿sí o no? Lo selecciono. Y acá, ¿qué le vamos a decir? Le ponemos un texto. La suma de los números es, ¿sí o no? ¿Cómo agrego los otros datos? Una comita. ¿Qué hago? ¿A quién llamo? Llamar es traer el valor de la variable, ¿cierto? ¿A quién llamo? Primer número. Primer número, perfecto. ¿Y qué más? Más el operador. Más. En este caso va a ser la suma, porque esto es un Segundo número. número. Segundo número. Perfecto. Y ahí nos lo va mostrando, ¿sí o no? O sea que ya podríamos hacer esto, ¿sí o no? Replicar. Y acá le decimos la resta, la multiplicación, la división. ¿Sí o no? Control C, control V, se pega eso. Lo va organizando bonito. Esa es otra forma, y ya no hemos hablado de indexar también. Entonces acá que le decimos, en vez de sumar, le ponemos un menos. Acá en vez de sumar le ponemos una multiplicación, un asterisco, y acá en vez de primer número, perdón, en vez de un más, le ponemos un dividir. Y ya él nos trae todas las respuestas acá. La suma de 5 más 6, 11. La resta de 5 menos 6, menos 1. La ¿Con qué multiplicación. botón imprimes la información en la consola? No, es que él lo debe mostrar. En el navegador guardas, control S guardas y él se actualiza. Si ves cuando se recarga la página, mira. Cada vez que guardo, él recarga la página, pero lo hace tan rápido que uno no da cuenta. ¿Sí lo ven? También hay, ¿Cómo? en la ruedita también hay una disque autosave que se va grabando automáticamente. Sí. Lo puedes poner que se grabe cada 10 segundos. Yo, por ejemplo, como lo tengo, por ejemplo, así. Let X, recuerden, esto no es un buen nombre de una variable. Las variables deben de ser descriptivas. Let X 10.
ahí está sin guardar, pero cuando me cambio, él se guardó y se actualizó. Entonces yo lo tengo es así. Eso lo pueden configurar en el Visual Studio. A mí me gusta de esa manera, que se guarde cuando cambie de pestaña o cuando me voy para otro lado por si se me olvida. Lo pueden configurar para que se guarde cada cierto tiempo. ¿Cómo, Gustavo? Cambiar el color. Se le puede cambiar el color a la plantilla. Sí, también. Sí, es que Visual Studio, por ahí compartieron un curso de Visual Studio muy bueno si lo miran, porque es configurar y moverlo y hacer lo que quieran con él. Básicamente es muy configurable, es demasiado configurable. También hay una extensión como para que se guarde, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, sin como automático, a la página de una vez. También, sí. Es que hay demasiado, ahí tienen para que experimenten. Como yo les mostraba, hay demasiadas extensiones que uno va requiriendo a medida que lo va usando. Por ejemplo, esto yo les decía que lo traigo desde el trabajo, desde la universidad, perdón. Todo esto lo traigo desde la universidad y lo uso en el trabajo. Entonces, chicos, básicamente es eso. Ya aprendimos a declarar variables, aprendimos a hacer operaciones y toda la cosa. Y vamos a terminar esta clase con un ejercicio muy sencillito. Listo, vamos, me voy a venir para acá. Me voy a venir para Scalidraw y me voy a hacer, yo no sé, hagámonos por acá. Puede ser acá abajo. Listo, vamos a hacer súper sencillo. Vamos a hacer un programa. Un programa que es que todo requiere un if, pero todavía no hemos visto los if. Pero vamos a meterle pues algo. Vamos a hacer un programa ¿qué hacemos? Pues es que les iba a poner el del if, pero no alcanzamos a ver el if y ya quedan 15 minuticos nada más. No, hagámoslo sencillo, pero muy sencillo. Dejémoslo diseñado solamente, hagamos el diseño y la semana que viene lo miramos con las condicionales. Voy a tratar, muchachos, de crear una sesión los martes y los miércoles de 1 hora también. No sé si les parece, también práctica. Si gustan, entran también a las 7 de la noche, más o menos. Yo ya les defino el horario. Posiblemente podríamos arrancar hoy, esta semana. Listo, yo les estoy invitando. Como para que vayamos avanzando. ¿Les parece bien? ¿Sí o no? Sí, profe, estaría bueno. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Hoy solamente vamos a dejar este planteado. Si tienen alguna inquietud con lo otro, me la van diciendo porque acá ya vamos a entrar a otro tema. Le pega programación, pero vamos a verlo de otra manera. Un programa que, listo, que todos acá trabajamos, yo creo. Que diga si un usuario tiene derecho al auxilio de transporte. Y acá vamos a aplicar muchas cosas. Vamos a ver si nos da. Yo espero que sí. Acá voy a comenzar a hablar mucho. Pero vamos a tratar de que nos dé el tiempo. Entonces vamos a hacer un programa que diga si un usuario tiene derecho al auxilio de transporte. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar, ya voy a cerrar una de estas, vamos a aplicar, ¿cómo es que se llama esto? Se me perdió. Se me fue la paloma. Cuando se te va la paloma, Dios mío. Un diagrama de flujo. Listo, un diagrama de flujo. Y listo, entremos a Lucidchart, que es la perfecta para ese tipo de cosas. Entonces, diagramas de flujo. Los diagramas de flujo indican cómo un proceso se va a mover. Listo, un proceso o varios. Pero hagámoslo, porque es que ya nos están dando un ejemplo. Vamos a mirar solamente la simbología y busquemos Lucidchart también. Entonces, un diagrama de flujo muestra el inicio y el final de un proceso, o de un programa, o de una fase, o de un proyecto, una actividad, ¿listo? Y se manejan estos símbolos. Este de acá es el símbolo de proceso o de actividad. Símbolo de inicio-fin, símbolo de documento, símbolo de decisión, símbolo de salto como tal, de una actividad a otra, conector de enlace fuera de la página, entrada y salida. Entrada y salida es si se piden datos de un usuario.
bueno, estos los vamos a usar mucho. Entonces no se estresen por esto, que los que van muy adelante ya lo vieron, los de la 63 ya lo vieron, los de la 43 lo van a ver, los de la 07 y 08 creo que ya lo vieron también, listo. Entonces acá vamos a hacer como un recorderio. Entonces tenemos esto, un programa que diga si un usuario tiene derecho al auxilio de transporte. Y vamos a hacerlo súper sencillo, pero lo vamos a complicar porque vamos a hacer metodología en cascada, ¿sí o no? Para que afinemos conceptos. Entonces a mí me contratan en una empresa para hacer este proyecto. Un programa súper sencillo, una bobada que ya existe, que solamente es mirarlo y a ojo se saca, pero hay 10.000 empleados y no lo quieren hacer a ojo. Lo pueden hacer en una fórmula de Excel, listo, pero la fórmula de Excel también necesita su desarrollo. Entonces vamos a pensar. Vamos a hacer el ciclo de vida de una aplicación. ¿Sí o no? Acá a mí me gusta así porque reforzamos muchos conceptos. Entonces la otra vez me estaban preguntando y entonces vamos a hacer esta cosita de esta manera para que lo podamos ver. Entonces este es mi proyecto, este es mi objetivo. El objetivo es hacer un programa que nos diga si un auxilio, si un usuario tiene derecho a un auxilio de transporte o no. Y para ello vamos a arrancar el desarrollo desde cero. Ciclo de vida de una aplicación. ¿Cuál es el ciclo de vida de una aplicación, chicos? ¿Cuál es? 1. ¿Qué después? ¿Por dónde arranco? A ver si se acuerdan. Eso lo tocamos también en un momento, la primera sesión. Análisis. El análisis, perfecto. Análisis o levantamiento de requisitos. Listo. ¿Cuál es el segundo paso en el ciclo de vida de una aplicación? Diseño. Diseño. Esto no va a tener mucho diseño, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el tercer paso del ciclo de vida de una aplicación? Codificación. El desarrollo, la codificación. Listo. Ahí se me fue. Codificación. Listo. ¿Cuál es el cuarto paso, perdón? El testeo o la prueba. 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 Yo tengo mucha dislexia. Y por último, ¿qué será? Mantenimiento. La implementación es esto. Esto le podemos llamar codificación o implementación. Suena más bonito implementación, de hecho. Planificación, profe. Acá la quinta es mantenimiento o despliegue. Pues realmente debería haber un despliegue antes del mantenimiento, pero no nos vamos a complicar tanto porque eso no lo vamos a desplegar. Entonces, en el análisis o levantamiento de los requisitos, dígame en un requisito que debería de cumplir esta aplicación. Hay varios. ¿Qué requisitos? ¿Con qué requisitos deberíamos de trabajar? A ver qué se les ocurre. Simplemente para este programita. A ver cuánto lo complicamos o cuánto no. Si se acuerdan de que es un requisito, algo que debe cumplir el programa. Registro el transporte debe tener un costo, debe tener un valor. No nos debemos, sí, puede ser un valor, pero no nos compliquemos tanto. Pero bacano que ya lo vayan pensando por allá, ya por acá, yo no sé, Velasco nos dice que registre el usuario. No, todavía no vamos a registrar el usuario porque va a ser ahí en el navegador. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Con qué requisitos debería trabajar lo más sencillo para que la aplicación funcione? No nos vamos a complicar, entonces vamos a pensar en algo que se llama un MVP, ¿sí o no? El mínimo producto viable, lo mínimo que yo debería de ofrecerle al usuario. Esto es lo que le vamos a tratar de pegar, ¿cierto? Al MVP. Entonces, ¿qué debería de tener la aplicación? Así súper sencillita. De pronto, profe, pensando en un requisito no funcional, digamos que la aplicación arroje datos en menos de 3 segundos. Sí, me sirve, pero entonces eso es un RNF, ¿sí o no? La aplicación, pero no nos vamos a meter mucho por allá. La aplicación, pero me sirve para que no perdamos la idea. Requisito no funciona, la aplicación debe arrojar los resultados
en menos de 3 segundos. Ah, perfecto, eso les va sirviendo para los programas, pues para los proyectos. Entonces dejemos este único requisito no funcional. ¿Qué requisito? Listo, sí, eso le pega, pero ¿cuáles son los funcionales? ¿Qué necesita el programa para trabajar? Resolver el enunciado, ¿no? Que me muestre Pero entonces, ¿qué necesitamos para resolver el enunciado? el salario. Ponerle valores. Información. Eso, entonces, un requisito no funcional, el usuario agrega su salario. ¿Cómo así que agrega? Lo ingresa, perdón. Venga, el usuario ingresa su salario, ¿cierto? Muy bien. Este es un requisito. Sería, profe, el usuario ingresa el número de salarios, porque para acceder al auxilio de transporte no es solamente un salario, sino 2. ¿Por qué 2? Creo. Una persona está buscando información. Sí, es solo uno. Es solo uno, ¿verdad? Ah, no, ahí me disculpo. ¿Cuántos salarios va a ingresar la persona? ¿El de él y el de alguien más? ¿O el de él y multiplicado muchas veces? ¿O solamente una vez el de él? No, solo él. El de él solo. El usuario Sí, solo el ingresa. de él. Pero Sí, solo el de él. le pegaron a algo, lo que dijo el compañero le pegó a algo. Y es que hay unas cosas que vamos a necesitar que van a ser las constantes. ¿Sí o no? Que ya definimos una. También la podemos poner por acá. El salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, ¿cierto? Salario mínimo mensual legal vigente en Colombia. El valor del auxilio de transporte. Esto no lo va a ingresar el usuario. Ojo. Esto podrían ser requisitos funcionales, sí, pero estos realmente son reglas de negocio. Y también las deben definir en el proyecto. ¿Listo? Estas son reglas de negocio. Los voy a poner en rojo. Reglas de negocio. Constante, salario mínimo, valor del auxilio de transporte. El estrato social no tiene nada que ver en este ejercicio. No le pega porque el auxilio de transporte tiene otras cosas. Sí. Depende de otras. El auxilio de la parte, o sea, como la regla de si tiene derecho o no. Eso, pero eso me lo va a definir una regla de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿qué otra regla de negocio puede tener esto? Además de las constantes, ¿cuál es la característica con que sabemos si un usuario tiene derecho o no al auxilio de transporte? Y lo dijo el compañero, él le pegó a esto, pero no era un requisito funcional, sino una regla de negocio. Según sea el salario. El empleado, ¿qué? ¿Hasta cuánto? A ver, ¿cuál es el tope para que yo reciba auxilio de transporte? Es que precisamente cuando yo le hice esa manifestación era pensando, profe, en que yo creo que para este año acceder a ese derecho creo que debe ser el tope de 2 salarios mínimos, creo. Entonces eso es una regla de negocio. El empleado no debe ganar más de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes para recibir el auxilio de transporte. Y una constante es el salario mínimo y el valor del auxilio de transporte. ¿Hay alguna otra regla? No. Hasta el momento que sepamos, no. Profe, Entonces, ¿podría ser el tipo de contrato también, profe? ¿Cómo? ¿El tipo de contrato de la persona? ¿No? ¿Explicas? El tipo de contrato sí, pero no le vamos a pedir al usuario que nos agregue porque complicamos el ejercicio. Eso podríamos hacer un ejercicio de nómina más adelante. Pero esto es un MVP, pero el tipo de contrato influye también, si tiene derecho o no al auxilio de transporte. Entonces, sencillito, el requisito funcional principal lo podemos dejar así, el usuario ingresa su salario y el programa por detrás hace con las reglas de negocio sus cálculos y le devuelve al usuario de forma rápida los resultados, ¿cierto? El diseño de la aplicación, sencillito. El diseño va a ser la aplicación, esto porque está en rojo, pues, bueno. La aplicación muestra los resultados por consola. Ya, no vamos a tener diseño, o sea que no va a haber diseño, por eso les decía. La implementación, ¿cuánto podemos nosotros decidir que nos toma hacer este ejercicio? A ver si lo hacemos la semana que viene y verificamos. La implementación, nada, normal, codificar, está estimado
estimado en, pongámosle que 30 minutos, ¿sí o no? Eso es lo que nos va a tocar. Pruebas. Las pruebas, ya estos sí los pongo yo porque ya es tema de más adelante. Las pruebas van a ser pruebas manuales. ¿Cómo así que manuales? Manuales. El programador ingresa valores. Porque hay pruebas automatizadas donde un bot va a la aplicación y le ingresa valores. Mantenimiento, según la retroalimentación del usuario. Entonces, básicamente, pues acá hay un montón de cosas, pero para este programa esto es lo que vamos a necesitar. Un MVP que haga este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces tenemos nuestras reglas de negocio, ¿sí o no? Sencillo. Todos lo tienen el pantallazo, este es el MVP, normalito. ¿Qué vamos a hacer para la sesión siguiente? Ustedes van a hacer un diagrama de flujo, ¿listo? Donde, por medio de estos símbolos, se represente este programita. Y 2 o 3 personas nos lo muestran a ver qué tal lo hicieron. ¿Por qué arrancamos por el diagrama de flujo? Porque es que el diagrama de flujo es lo que me va a dar a mí la lógica de cómo se debe comportar el programa en el código. Se puede hacer así con diagrama de flujo o se puede hacer con pseudocódigo. Y los pseudocódigos es como escribirlo en español, básicamente. Y es básicamente un diagrama de flujo. Inicia el proceso. Se define el radio. ¿Acá qué van a hacer? Pues van a calcular el área de la circunferencia por lo visto. Inicia el proceso. Entonces, inicia el proceso. ¿Con cuál se inicia? Con este. ¿Sí o no? Definir el radio. Ah, entran datos. ¿Dónde entran datos? Con este... Se me olvida cómo es que se llama este rectángulo inclinado. No recuerdo cómo se llama. Un paralelogramo, si no estoy mal. Ingresan datos. Acá. Entonces, el diagrama... Arrancamos con este, se los estoy contando así por encimita, una flechita, le pega a esto porque van a ingresar datos y toda la cosa, pero estoy haciendo el de este, no el de nosotros. Introduce el radio, perfecto, ya lo recibimos. Se guarda el radio, miren que de una vez acá nos dice, hey, venga, se incluye el radio. Se hace una operación, que esto que es una actividad, entonces como es una actividad, vamos al símbolo de proceso. El que hace una actividad, se calcula la superficie, se multiplica pi por radio al cuadrado, se calcula el perímetro, o sea, otra actividad, por eso es un rectángulo. Entonces esto es pseudocódigo, pero también hay pseudocódigo de esta manera. Arranca el procedimiento. ¿Qué va a hacer? A la variable k, eso está súper mal pixeleado, a la variable k le va a asignar 0. ¿Qué está diciéndole acá? Crea una variable k, le hace igual a 0. Y repetir es un ciclo. Lo va a repetir a la variable intercambio, que es de tipo booleano, le va a llevar un falso. Luego acá en la siguiente línea le dice, acá llévele lo que tiene k más 1. ¿Cuánto tiene k? 0. 0 más 1, 1. O sea que en este punto k vale 1. Y se va a repetir desde k hasta, bueno, eso es pseudocódigo, lo podemos hacer de esta manera, pero por mi parte prefiero que lo hagamos en tipo flujograma, ¿listo? O un diagrama de proceso. Entonces traten de hacerlo súper sencillito, muy fácil, y la semana que viene lo chequeamos a ver cómo nos va. Bien, hasta ahí, muchachos. ¿Complejo eso? No, una actividad sencilla. ¿Esto sería para el próximo lunes, profe? Bueno, no, la semana que viene no, para la próxima sesión. O sea que si lo pueden hacer mañanita en un ratico ahí de desparche, así sea garabateado en una hoja de papel de una. Porque no sé si tengamos sesión mañana o el miércoles. Yo les estaré confirmando. Bueno. Profe, disculpe una pregunta. Las sesiones que, digamos, su merced dice que mañana o el miércoles también quedarían grabadas. Sí, todo queda grabado. Ah, listo. Listo. Chicos, ¿cómo nos fue en esta sesión? Bien hasta acá, muy compleja la cosa. Pues, profe, los que entendemos de forma lenta, pues ahí la vamos cogiendo poco a poco. Listo, no se les olvide que se hicieron, que hicieron algo en código git add punto, git commit, -m, el comentario de lo que se vio, y git push, y lo suben al repositorio. Yo no lo estoy haciendo, pero lo tengo que comenzar a hacer. Profe, ¿podría mostrar otra vez lo que toca hacer de la actividad del diagrama de flujo, por favor? Claro, Entonces tenemos esto como tal. Tenemos un MVP
que va a ser un programa que diga si un usuario tiene derecho o no al auxilio de transporte. Hicimos el ciclo de vida y tenemos unas reglas de negocio que debemos de respetar. Las reglas de negocio no se deben de dejar por fuera, siempre se tienen que respetar. Y tenemos un requisito no funcional y un requisito no funcional. Listo. Vale, perfecto, gracias. Háganle pues. Y usen el flujograma o el diagrama de símbolos de Lucidchart para que se ayuden con ello. Por ahí vieron ejemplos, se pueden guiar un poco con eso. Los símbolos que definitivamente se van a usar, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Yo creería que con 4 ya tenemos el de inicio, el de actividad, el de entrada y el de decisión. ¿Ves? Esos serían los que usaría yo en mi caso pues para hacerlo cortico. Y ya, bueno, muchachos. Profe, ¿sí también se puede hacer? ¿Quién habla? No hablaron dos, no alcanzó. Profe, hay un programa llamado Raptor que nos sirve a nosotros para poder hacer esos diagramas de flujo. Sí, sí. Y Lucidchart también, y Draw.io. Lo que quieran usar, cualquier herramienta que quieran usar. Si lo quieren hacer a mano de una, si lo quieren hacer en Excel, lo pueden hacer en Excel, también sirve para eso. Word. StarUML también sirve para eso, profe. Ese es muy bueno, sí. Sí. Bastante bueno. Profe, PCI también sirve. PCI, sí, no es, voy a parar la grabación. No